Buenas noches. Mi nombre es Mariana y necesito desahogarme sobre algo que está pasando con mi familia desde que nos mudamos a una casa antigua en Aldama, Chihuahua. En serio, nunca imaginé que iba a vivir algo tan aterrador y estoy escribiendo aquí porque no sé qué hacer. Tengo miedo todos los días. Nos mudamos hace unos meses y desde el primer momento sentí que había algo malo con esta casa. Es una construcción vieja, de piedra, con un olor a humedad que no se quita, y un silencio que parece pesado. ¿Saben? Estoy contando esto porque necesito ayuda o alguien que entienda qué está pasando. Prepárense, porque lo que ocurrió ese día que descubrimos el cuarto sellado cambió todo, y no puedo sacar esas imágenes de mi cabeza. Nos mudamos aquí porque mi papá consiguió un nuevo trabajo en la región, y esta casa era barata. Así que parecía una buena idea. Al principio, todo estaba bien. Solo nos parecía extraño que una de las habitaciones en el piso de arriba estuviera sellada con tablas clavadas en la puerta y unos símbolos raros dibujados en la madera, como cruces y otros diseños que parecían religiosos. Mi mamá incluso bromeó que debía ser cosa de algún antiguo residente supersticioso, pero yo sentía un escalofrío cada vez que pasaba por ahí. Mi hermano menor, Carlos, sentía curiosidad, y un día, él y mi papá decidieron quitar las tablas para ver qué había dentro. Yo estaba en la sala, pero escuché el ruido de los martillazos, y algo dentro de mí gritaba que no debíamos tocar eso. Aún así, no dije nada, solo esperé. Cuando abrieron la puerta, mi papá nos llamó a todos para ver. Subí con mi mamá y mi hermana adolescente, Julia, y lo que vimos me dio un nudo en el estómago. Era un cuarto pequeño, polvoriento, con un altar extraño en el medio. Había velas derretidas, imágenes de santos católicos, pero también unas cosas que parecían indígenas, como plumas y piedras pintadas, y unos símbolos dibujados en el suelo que nunca había visto antes. Había un olor fuerte a algo que parecía incienso mezclado con algo podrido, y el aire ahí dentro era sofocante. Mi mamá se puso pálida al instante, diciendo que necesitábamos cerrar eso de nuevo. Pero mi papá solo se rió, diciendo que era cosa de gente antigua. Yo no podía apartar los ojos de ese altar. Sentía que algo me miraba de vuelta, aunque no había nadie ahí. Entonces, esa misma noche, después de haber visto el cuarto, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Me desperté en medio de la madrugada con un ruido bajo, como pasos leves en el pasillo. Pensé que era Carlos andando, pero cuando abrí la puerta de mi cuarto, vi a Julia caminando despacio, con los ojos medio abiertos, pero sin expresión, como si estuviera dormida. Fue directo al cuarto sellado, que habíamos dejado abierto, y comenzó a hacer unos gestos raros con las manos, como trazando símbolos en el aire. Me congelé en ese momento, porque ella nunca aprendió nada de eso, y parecía que estaba en trance. Mi corazón se aceleró, y no sabía si llamar a alguien o intentar despertarla. El miedo me paralizó, y solo me quedé mirando, sintiendo un escalofrío en la espalda. Cuando finalmente pude reaccionar, corrí a llamar a mi mamá. Volvimos juntas al cuarto, pero Julia ya no estaba haciendo esos gestos. Solo estaba parada frente al altar, mirándolo con una mirada vacía. Mi mamá la sacudió, y ella despertó asustada, sin recordar nada de lo que había hecho. Juró que no sabía cómo llegó ahí, y comenzó a llorar, diciendo que tenía miedo. Yo también estaba aterrada, porque parecía que algo la había controlado, algo que vino de ese cuarto. El aire ahí todavía era pesado, y juró que escuché un susurro bajo, como una voz apagada, pero no podía entender lo que decía. Mi mamá decidió cerrar el cuarto de nuevo al día siguiente, pero yo sabía que eso no iba a resolver nada. Al día siguiente, mientras mi papá ponía una cerradura nueva en la puerta, escuché a unos vecinos mayores hablando sobre la casa. Estaban susurrando en la calle, y me acerqué disimuladamente, solo para escuchar. Uno de ellos dijo que ese cuarto perteneció a una curandera, una mujer que hacía curaciones y rituales, pero que fue acusada de brujería hace muchos años.
Dijeron que hacía cosas extrañas ahí y que después de eso, nadie quería vivir en la casa por mucho tiempo. Mi estómago se revolvió cuando escuché eso, porque recordé el altar y los gestos de Julia. Se lo conté a mi mamá, pero ella solo dijo que eran chismes de pueblo pequeño, pero se podía ver que estaba nerviosa. No podía dejar de pensar que habíamos tocado algo que no entendíamos. Entonces, unas horas después, mientras intentábamos actuar como si nada hubiera pasado, mi papá encontró unos papeles viejos escondidos dentro de una grieta en la pared de ese cuarto antes de cerrarlo. Eran documentos escritos a mano, con una letra toda temblorosa, hablando sobre un ritual que la curandera hizo para atrapar algo que atormentaba la región. Había detalles sobre un círculo de protección, ofrendas de sangre y unos nombres extraños que no conocía. Mi papá lo leyó en voz alta para nosotros, y cada palabra parecía pesar más en el aire. Sentí un miedo que no puedo explicar, como si solo con leer eso estuviéramos llamando a algo de vuelta. Mi mamá le pidió que dejara de leer y guardara eso, pero el daño ya estaba hecho. Lo sentía en mi pecho, como un apretón que no se iba. Después de eso, las cosas empeoraron rápido esa misma tarde. Mi hermano, Carlos, comenzó a quejarse de una fiebre que vino de la nada, y cuando miramos, tenía unas marcas rojas en la piel, como rasguños, que juraba que no se había hecho. Mi mamá también comenzó a sentir algo, diciendo que veía sombras por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nada. Yo misma sentí un dolor de cabeza que parecía que iba a partir mi cráneo, y juro que escuché mi nombre siendo llamado por una voz que no era de nadie de la familia. Julia estaba asustada, diciendo que soñaba con el cuarto todo el tiempo y que sentía que algo quería que volviera ahí. Estábamos aterrados, sin saber qué hacer, sintiendo que esa casa nos estaba consumiendo, y yo solo quería huir, pero no había a dónde ir en ese momento. Esa tarde, el miedo estaba apoderándose de todos, y la casa parecía más oscura, incluso con el sol todavía brillando afuera. No podía dejar de mirar el pasillo que llevaba al cuarto sellado, incluso con la puerta cerrada ahora. Parecía que algo palpitaba ahí, como si nos estuviera llamando de vuelta. Mi mamá intentó llamar a mi tío para pedir ayuda, pero el teléfono no tenía señal, algo que nunca había pasado antes. Carlos estaba acostado en el sofá con la fiebre subiendo, y las marcas en su piel parecían más rojas, casi hinchadas. Sentía mi corazón apretado, como si algo estuviera exprimiendo mi pecho, y cada ruido en la casa me hacía saltar de susto. Julia estaba callada, solo mirando por la ventana con una mirada distante, y yo sabía que estaba pensando en lo que pasó la noche anterior. Entonces, hacia el final de la tarde, mi mamá también comenzó a sentirse mal. Dijo que sentía un ardor en la espalda, y cuando levantó la blusa, vimos unas marcas extrañas, como dibujos torcidos, como si alguien hubiera rayado su piel con algo afilado. Juró que no había tocado nada, y comenzó a llorar, diciendo que sentía como si algo estuviera dentro de ella, moviendo cosas. Mi papá, que hasta entonces intentaba mantener la calma, se puso blanco al instante, y por primera vez vi miedo de verdad en sus ojos. Yo estaba temblando, sintiendo que estábamos siendo atacados por algo que no podíamos ver, algo que liberamos al abrir ese cuarto. El aire en la casa estaba pesado, y parecía que las paredes nos miraban, como si supieran algo que nosotros no. Mientras mi mamá intentaba calmarse, escuché un ruido proveniente del piso de arriba, como si algo hubiera caído al suelo con fuerza. Mi corazón se aceleró al instante, porque sabía que era del cuarto sellado, incluso con el cerrojo. Mi papá tomó una linterna y dijo que iba a subir a ver, pero le supliqué que no fuera, con lágrimas en los ojos, diciendo que no podíamos seguir tocando eso. Él dudó, pero terminó subiendo de todos modos, y yo me quedé en la escalera, mirando, con las manos temblando. Cuando abrió la puerta, gritó que el altar estaba diferente, que las velas estaban encendidas, aunque nadie las había tocado. Dios mío, sentí un escalofrío tan fuerte que casi me desmayo.
sabiendo que algo estaba jugando con nosotros a propósito, burlándose de nuestro miedo. Mi papá bajó rápido, con el rostro pálido, diciendo que necesitábamos salir de la casa al menos por esa noche. Pero antes de que pudiéramos preparar algo, Julia comenzó a gritar en una esquina de la sala, sosteniendo su cabeza y diciendo que veía a una mujer en el reflejo de la ventana. Apuntaba al vidrio, llorando, diciendo que la mujer le sonreía, con ojos negros que parecían agujeros. Yo miré, pero no vi nada, solo nuestro reflejo, pero la desesperación de Julia era tan real que me hizo sentir un pavor que no puedo explicar. Mi hermano también comenzó a llorar, diciendo que sentía algo agarrando su brazo, aunque no había nada ahí. Estábamos perdiendo el control. Parecía que toda la casa estaba en nuestra contra, y yo solo quería correr. Entonces, mi mamá, aunque se sentía mal, decidió que íbamos a pedir ayuda a alguien del pueblo. Recordó a un curandero local que una vecina había mencionado una vez. Un hombre que decían sabía de cosas espirituales y que tal vez podría ayudarnos. Estábamos desesperados, así que mi papá estuvo de acuerdo, aunque no creía mucho en ese tipo de cosas. Tomamos el carro, con todos todavía temblando y Carlos quejándose de fiebre en el asiento trasero. Julia estaba agarrada a mi brazo, susurrando que aún veía sombras por el rabillo del ojo, y yo intentaba calmarla, aunque sentía mi propio miedo tragándome. El camino a la casa del curandero parecía eterno, y cada ruido del carro o sombra en la carretera me hacía pensar que algo nos había seguido. Mi estómago estaba revuelto, y solo rezaba para que encontráramos una solución, porque parecía que estábamos cargando algo maligno con nosotros. Al llegar, el curandero, un señor llamado Don Esteban, nos recibió con una mirada seria. Era un hombre viejo, con la piel llena de arrugas y un aire tranquilo, pero parecía saber que algo estaba muy mal, solo con mirarnos. Mi mamá explicó todo, desde el cuarto sellado hasta el altar, los gestos de Julia, las marcas en la piel, las visiones. Mientras hablaba, él asentía lentamente con la cabeza, como si ya hubiera oído algo similar antes. Yo estaba nerviosa, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo, porque sus ojos tenían una intensidad que me ponía inquieta. Carlos tosió a un lado, y don Esteban lo miró, frunciendo el ceño, como si viera algo que nosotros no veíamos. El aire ahí también parecía pesado, pero de una manera diferente, como si algo estuviera siendo contenido. Después de que mi mamá terminó de contar, don Esteban se quedó en silencio por un rato, y luego habló con una voz grave que me dio escalofríos. Dijo que al abrir el cuarto, liberamos parcialmente una entidad que estaba atrapada ahí por la curandera hace muchos años. Explicó que ella había hecho un ritual para contener esa cosa que atormentaba a la región, pero que el sello se había debilitado con el tiempo, y nuestra curiosidad abrió una brecha. Peor aún, dijo que la entidad ahora estaba buscando un nuevo huésped, alguien a quien poseer, y que las marcas, fiebres y visiones eran señales de que estaba probándonos, viendo quién era más débil. Mi corazón se heló al instante, y miré a Julia, que estaba pálida, sabiendo que ella podía ser un blanco por el sonambulismo. Don Esteban dijo que necesitábamos regresar a la casa y hacer un ritual de protección de inmediato, antes de que la entidad se fijara en alguien. Tomó unas hierbas, unas velas negras y una bolsita con algo que parecía tierra mezclada con cenizas, diciendo que eso ayudaría a reforzar el sello del cuarto. Mi papá preguntó si no sería mejor simplemente mudarnos, pero el curandero negó con la cabeza, diciendo que huir no serviría, porque la entidad ya había olido a nosotros. Sentí una desesperación tan grande que quise llorar, pero me contuve, porque necesitaba ser fuerte por mis hermanos. La idea de volver a esa casa me aterraba, pero parecía que no había otra opción, y la mirada seria del curandero me hizo creer que sabía lo que estaba haciendo. Volver a casa con don Esteban fue como entrar de nuevo en una pesadilla. Todo mi cuerpo estaba tenso, y no podía dejar de mirar las sombras, pensando que en cualquier momento vería algo moverse. Él comenzó el ritual en la sala, como ya conté, y aunque los golpes en el piso de arriba cesaron,
todavía sentía que algo nos rondaba. Después de que terminó, nos dio instrucciones claras: mantener el cuarto cerrado, no tocar nada ahí dentro y tener siempre hierbas de protección en la casa. También dejó una bolsita con cenizas para que la colgáramos en la puerta principal, diciendo que ayudaría a mantener a la entidad alejada. Mi mamá agradecía sin parar, con lágrimas en los ojos, pero yo veía que el curandero todavía estaba preocupado, como si supiera que esto no era el final. Solo quería creer que estábamos seguros, pero en el fondo todavía tenía un miedo que no se iba. Esa noche, después de que don Esteban se fue, intentamos dormir, pero nadie lo logró de verdad. Yo me quedaba despierta, escuchando cada ruidito, con miedo de que la entidad intentara algo de nuevo. Julia durmió en mi cuarto, agarrada a mí, y aún así, se podía sentir que estaba inquieta, murmurando cosas en sueños. Carlos todavía tenía fiebre, pero parecía que las marcas en su brazo no estaban empeorando, lo que era un pequeño alivio. Mi mamá dejó una vela encendida en la sala, junto con unas hierbas, y mi papá se quedó sentado en el sofá, vigilando, con una Biblia en la mano, algo que nunca había hecho antes. El silencio de la casa parecía diferente, menos sofocante, pero aún así no me sentía en paz. Cada crujido de la madera me hacía pensar que algo iba a pasar. Al día siguiente, las cosas parecían un poco mejores, pero no normales. La fiebre de Carlos bajó un poco, y las marcas en la piel de mi mamá no ardían tanto, pero se podía ver que todos tenían miedo de cada rincón de la casa. Julia no tuvo más episodios de sonambulismo esa noche, pero seguía diciendo que sentía algo mirándola, especialmente cuando pasaba cerca del piso de arriba. Yo misma todavía escuchaba susurros de vez en cuando, pero intentaba ignorarlos, pensando que era cosa de mi cabeza. Mi papá decidió que íbamos a buscar otra casa para rentar, aunque tomara tiempo, porque nadie quería quedarse ahí por mucho tiempo. Solo de pensar en tocar ese cuarto de nuevo, mi estómago se revolvía. Las visiones, las marcas, los susurros, todo desapareció, como si nada hubiera pasado. No sé explicar por qué, ni cómo, pero fue como si la entidad hubiera desistido, o tal vez solo estuviera esperando un momento mejor para volver. El ritual de don Esteban debe haber funcionado de alguna forma, pero todavía siento un vacío en el pecho, como si algo hubiera quedado marcado en mí. Logramos mudarnos unas semanas después a una casa más pequeña, lejos de ahí, y tiramos todo lo que tenía que ver con ese cuarto, pero nunca volvimos a ser los mismos. Mi mamá ahora reza todos los días, y Julia tiene pesadillas constantes, despertando gritando sobre una mujer que no la deja en paz. Lo peor es que descubrí, hablando con un vecino antes de irnos, que otras familias que vivieron en esa casa también pasaron por cosas extrañas, pero nadie se quedó mucho tiempo para contar todo. Dijo que la curandera, antes de morir, advirtió que la entidad nunca sería completamente sellada, que siempre encontraría una manera de intentar volver. Eso me dio un escalofrío que no puedo olvidar, porque sé que escapamos por poco. Evito hablar de esto con mi familia, porque solo trae miedo de nuevo, pero hasta hoy siento que algo me observa a veces, especialmente por la noche. No sé si es paranoia o si realmente hay algo ahí, pero rezo todos los días para nunca más cruzarme con esa cosa. Y esa es mi historia. Estoy escribiendo aquí porque todavía no puedo superarlo, y quería saber si alguien ha pasado por algo así o tiene algún consejo. Estamos intentando seguir adelante en la nueva casa, pero el miedo no se va tan fácilmente. Mi mamá ahora tiene una cruz colgada en cada puerta, y nunca más tocamos nada que parezca sobrenatural. Solo quiero paz para mi familia, pero no sé si eso va a pasar algún día. Si leíste hasta aquí, gracias por escuchar mi desahogo. Y por favor, si sabes de algo que pueda ayudar, cuéntamelo. Solo quiero olvidar esa casa en Aldama, pero parece que ella nunca me va a olvidar. Buenas noches, comunidad. Trabajo como vigilante nocturno en el mercado en Chihuahua desde hace casi 3 años. Todo comenzó de forma tan sutil que, al principio,
Ni siquiera noté que algo extraño estaba sucediendo. Un ruido aquí, un objeto fuera de lugar allá, cosas que fácilmente podrían explicarse por el cansancio o la distracción. Pero con el paso del tiempo, los eventos se volvieron más frecuentes e imposibles de ignorar, hasta que llegué al punto en que ya no puedo racionalizar lo que está sucediendo a mi alrededor durante las largas horas de la madrugada. Mi turno comienza a las 22 horas, justo después del cierre del mercado. Hago la primera ronda completa para verificar si todos los comerciantes han salido y si todas las puertas exteriores están debidamente cerradas. Fue un martes de marzo cuando noté algo diferente por primera vez. Estaba haciendo mi ronda habitual alrededor de la medianoche, cuando escuché el sonido distintivo de cajas siendo arrastradas en la sección de frutas y verduras. El ruido era inconfundible. El mismo sonido que se oye durante el día cuando los comerciantes están organizando sus mercancías. Me detuve inmediatamente, tratando de identificar el origen exacto del sonido. Mi primer pensamiento fue que algún comerciante se había quedado atrás, o que tal vez alguien había conseguido entrar en el mercado. Con la linterna en mano, me dirigí cautelosamente hacia el área de donde venía el ruido. Al llegar a la sección de frutas y verduras, no encontré absolutamente a nadie. Los puestos estaban vacíos. Las lonas que cubren las mercancías durante la noche estaban intactas, exactamente como habían sido dejadas horas antes. Verifiqué cada rincón, cada posible escondite, pero no había señal de presencia humana. Lo más extraño es que, mientras aún estaba allí, escuché nuevamente el sonido de cajas siendo movidas, esta vez pareciendo venir de apenas unos metros de donde yo estaba. Era como si alguien estuviera trabajando allí mismo, justo frente a mí, pero completamente invisible a mis ojos. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal y, por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo. En los días siguientes, intenté convencerme a mí mismo de que había una explicación racional para lo que había oído. Tal vez fuera algún problema estructural del edificio, o quizás ratas lo suficientemente grandes como para mover pequeños objetos. Incluso solicité a la administración que verificara si había alguna infestación de roedores, pero la inspección no encontró nada. Continué mi trabajo normalmente, aunque un poco más alerta y, lo admito, un poco más nervioso durante las rondas nocturnas. Durante casi 2 semanas, nada inusual ocurrió, y comencé a relajarme, pensando que tal vez lo había imaginado todo. Entonces, en una noche particularmente silenciosa de abril, sucedió nuevamente, pero esta vez fue diferente. Estaba en el área central del mercado, donde se encuentran los puestos de artesanía, cuando escuché claramente el sonido de voces negociando. No podía entender exactamente lo que decían. Era como un murmullo distante, pero el tono y el ritmo eran inconfundibles. Era el sonido de una negociación de precios, algo que escucho cientos de veces durante el día cuando el mercado está funcionando. Me quedé paralizado por algunos segundos, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Las voces parecían venir de todas las direcciones y de ninguna al mismo tiempo, como si todo el mercado estuviera repentinamente lleno de personas invisibles. Reuniendo valor, caminé hacia lo que parecía ser la fuente principal de las voces. A medida que me acercaba a la sección de plata y joyas, los sonidos se volvían más claros, pero aún así indistintos, como si estuvieran amortiguados por alguna barrera. Al llegar allí, las voces cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue casi tan perturbador como los sonidos que acababa de oír. Inspeccioné cada puesto, cada vitrina, buscando cualquier señal de perturbación o presencia. Todo parecía normal, excepto por un detalle que me hizo congelar. Una pequeña caja de joyas que estoy seguro absolutamente que estaba dentro de una vitrina cerrada cuando hice mi primera ronda. Ahora estaba sobre el mostrador, abierta, con su contenido perfectamente arreglado como si estuviera en exhibición para un cliente. Aquella noche, no pude terminar mi turno. Llamé a mi supervisor e inventé una excusa sobre sentirme mal. No podía contar la verdad, que estaba demasiado aterrorizado para continuar solo en aquel lugar.
Pasé los días siguientes tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había presenciado. Llegué a pensar que tal vez algún comerciante tenía una copia de la llave y estaba entrando durante la noche, pero eso no explicaba cómo podría desaparecer tan rápidamente cuando me acerqué, ni cómo podría salir sin que yo lo notara, ya que todas las salidas están bajo mi vigilancia. Después de algunos días, volví al trabajo. No tenía otra opción. Necesitaba el empleo y no podía simplemente abandonarlo por causa de algo que ni siquiera conseguía explicar correctamente. Decidí que sería más racional y metódico en mi enfoque. Comencé a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba la posición exacta de ciertos objetos en diferentes puestos antes de iniciar mi turno. También empecé a grabar los sonidos con el celular durante mis rondas, esperando capturar alguna evidencia de lo que estaba oyendo. Durante casi una semana, nada sucedió. El mercado permaneció silencioso e inmóvil, como si estuviera burlándose de mi intento de documentar lo inexplicable. Fue en la noche de un jueves que las cosas volvieron a suceder, y esta vez de forma aún más intensa. Estaba en el área de comidas típicas cuando escuché el sonido inconfundible de ollas y utensilios siendo manipulados, como si alguien estuviera preparando alimentos. El olor a comida recién preparada comenzó a llenar el aire, un aroma fuerte de carne asada y especias que me hizo dudar de mis propios sentidos. ¿Cómo podría haber olor a comida si todas las estufas estaban apagadas? Tomé mi celular y comencé a grabar, caminando lentamente hacia la fuente de los sonidos y del aroma. Al acercarme a uno de los puestos que vende tacos durante el día, los sonidos de fritura y el olor se volvieron más intensos. Podía jurar que estaba oyendo la grasa chisporroteando en la plancha, el sonido de la carne siendo cortada, incluso el ruido característico de la masa siendo golpeada para hacer tortillas frescas. Pero el puesto estaba completamente vacío, la plancha fría y limpia, sin ninguna señal de que alguien estuviera cocinando allí. Apunté la linterna hacia todos los rincones, buscando cualquier movimiento, cualquier explicación. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dejar de respirar por un instante. Sobre el mostrador, había una pequeña pila de tortillas recién hechas, aún humeantes en el aire frío de la noche. Retrocedí algunos pasos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Esas tortillas definitivamente no estaban allí cuando hice mi primera ronda, y no había forma de que alguien hubiera entrado en el mercado para prepararlas sin que yo lo notara. Me quedé paralizado por algunos minutos, solo observando aquella pila de tortillas que no debería existir. Entonces, reuniendo todo el valor que pude, me acerqué nuevamente y toqué una de ellas. Era real, caliente y suave, como si acabara de salir de la plancha. Tomé mi celular para fotografiar, pero cuando miré nuevamente hacia el mostrador, las tortillas habían desaparecido. No había ni siquiera migas o cualquier evidencia de que hubieran estado allí. Aquella noche, revisé la grabación que había hecho. Para mi frustración, no había captado ninguno de los sonidos que yo había oído tan claramente. La grabación mostraba solo el silencio del mercado vacío y el sonido de mis propios pasos. Las fotos que intenté tomar de las tortillas no existían en mi celular, como si nunca hubiera apretado el botón. Comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Estaría imaginando todo aquello? ¿Sería posible que el cansancio y las largas horas solitarias me estuvieran haciendo alucinar? Pero entonces, recordé el cuaderno donde había anotado la posición de los objetos. Al verificarlo a la mañana siguiente, descubrí que varios artículos habían cambiado de lugar durante la noche, exactamente en las áreas donde había escuchado los sonidos extraños. Las semanas siguientes se transformaron en una especie de rutina perturbadora. Casi todas las noches, en diferentes secciones del mercado, yo oía sonidos de actividad comercial, negociaciones, movimiento de mercancías, ocasionalmente hasta música suave, como la que algunos comerciantes tocan en sus puestos durante el día. Los sonidos nunca venían del mismo lugar 2 noches seguidas, y siempre cesaban cuando yo me acercaba demasiado. Objetos continuaban cambiando de posición entre mi primera y última ronda, siempre de forma sutil, pero innegable. Una vez,
Encontré todas las frutas de un puesto perfectamente reorganizadas por color, formando un patrón que el dueño jamás había usado. Aprendí a respetar el ritmo del mercado durante la noche, evitando ciertas áreas cuando percibo que hay actividad ocurriendo. Mi nombre es Alejandra. Trabajo desde hace casi 6 años como guardia de seguridad nocturna en el Banco Nacional de México, sucursal centro de Ciudad Juárez. Nunca fui de creer en fantasmas o cosas sobrenaturales. Crecí en una familia católica, pero no soy muy religiosa. Soy una persona práctica, con los pies en la tierra. Antes de trabajar en el banco, fui policía durante 3 años, así que estoy acostumbrada a situaciones de tensión y a mantener la calma. Necesito empezar diciendo esto porque sé que lo que voy a contar parece una locura. Yo misma no lo creería si alguien me lo contara, pero juro por todo lo que es más sagrado que es verdad, cada palabra. Comencé en el turno nocturno del banco hace unos 8 meses, cuando pedí transferencia del turno de la tarde. Necesitaba el adicional nocturno para ayudar a pagar el tratamiento de mi madre, que fue diagnosticada con cáncer. El trabajo en sí no es difícil. Hago rondas por el edificio cada hora, monitoreo las cámaras de seguridad, verifico que todas las puertas y ventanas estén cerradas, ese tipo de cosas. Entre una ronda y otra, me quedo en la sala de seguridad, donde tenemos monitores mostrando todas las áreas del banco. Las noches son tranquilas, a veces hasta tediosas, o al menos lo eran, hasta que comencé a ver a aquel hombre. La primera vez ocurrió hace unos 6 meses. Era un martes. Lo recuerdo bien porque acababa de volver del hospital, donde mi madre había hecho quimioterapia. Estaba cansada, pero no al punto de alucinar. Eran exactamente las 3:27 de la madrugada. Recuerdo la hora porque miré el reloj digital en la sala de seguridad cuando escuché un ruido proveniente del área de las cajas. El sonido parecía de alguien arrastrando una silla. Mi primer pensamiento fue que podría ser un intruso, así que tomé mi radio y la linterna y fui a verificar. No activé la alarma inmediatamente porque a veces el edificio antiguo hace ruidos extraños, especialmente cuando la temperatura cambia durante la noche. Cuando llegué al área de las cajas, no vi nada anormal a primera vista. Las luces de emergencia daban una iluminación débil, creando sombras por las esquinas. Hice un barrido con la linterna, verificando cada estación de trabajo, cada rincón. Fue cuando llegué a la última caja, la número 6, que lo vi por primera vez. Era un hombre anciano, con rasgos indígenas muy marcados. Tenía la piel oscura, arrugada como cuero viejo, y cabello grisáceo atado en una cola de caballo corta. Usaba ropa simple, una camisa blanca de algodón y pantalones oscuros que parecían de otro tiempo. No parecía un asaltante. De hecho, estaba simplemente sentado en la silla de la caja 6, mirando la antigua máquina de escribir que aún mantenemos allí para llenar algunos formularios específicos. Sus dedos se movían sobre las teclas, aunque no hacían ruido. Me quedé paralizada por un momento, confundida sobre cómo aquel hombre podría haber entrado al banco sin disparar ninguna alarma. «Señor», llamé, apuntando la linterna directamente hacia él. «Esta área es restringida. ¿Cómo entró aquí?» Él no respondió, ni siquiera me miró. Continuó tecleando en la máquina de escribir con movimientos rítmicos y precisos. Me acerqué más, con la mano libre cerca de la funda de mi arma, por precaución. «Señor, necesito que se identifique ahora». Hablé con más firmeza. Fue cuando sucedió algo que hizo que mi sangre se helara. Al acercarme a menos de 2 metros de él, el hombre simplemente desapareció. No salió corriendo, no se escondió, no hizo ningún movimiento brusco. En un momento estaba allí, al siguiente, ya no estaba, como si alguien hubiera borrado una imagen. Parpadeé varias veces, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Corrí hasta el lugar donde estaba, pero no había nada, ni señal de que alguien hubiera estado allí. La silla estaba fría al tacto,
la máquina de escribir cubierta por una fina capa de polvo que no parecía haber sido perturbada. Verifiqué todo el piso nuevamente, cada rincón, cada posible escondite, nada. Volví a la sala de seguridad y revisé las grabaciones de las cámaras de los últimos minutos. Lo que vi me dejó aún más confundida. Las cámaras mostraban claramente que yo entraba en el área de las cajas. Me acercaba a la caja 6, hablaba aparentemente sola, y luego corría hacia el lugar vacío. No había ningún hombre en las imágenes, solo yo, interactuando con el aire. Aquella noche, no le conté a nadie lo que había sucedido. Me convencí a mí misma de que estaba cansada, estresada por la situación de mi madre, y que mi mente había creado aquella imagen. Tal vez me había quedado dormida sin darme cuenta y había soñado con aquello. Cualquier explicación racional parecía mejor que admitir que había visto... ¿Qué? ¿Un fantasma? Continué mi turno normalmente, haciendo un esfuerzo consciente para no mirar mucho hacia la caja 6 durante las rondas siguientes. Cuando mi reemplazo llegó por la mañana, entregué el puesto como si nada hubiera sucedido. Volví a casa, tomé un baño caliente y dormí por algunas horas, esperando que aquella extraña experiencia fuera olvidada. Pero no fue así. La noche siguiente, estaba nerviosa al volver al trabajo. Traté de convencerme de que nada sucedería, que había sido solo mi imaginación cansada. Las primeras horas del turno transcurrieron normalmente. Hice mis rondas, verifiqué las cámaras, llené informes. Cuando el reloj digital marcó las 3:20, comencé a ponerme tensa. Fijé los ojos en los monitores, especialmente en la cámara que mostraba el área de las cajas. A las 3:27 en punto, escuché nuevamente el mismo sonido de silla siendo arrastrada. Esta vez, en vez de ir inmediatamente a verificar, observé los monitores con atención. No había nada visible en las cámaras, ningún movimiento, ninguna persona, pero el sonido continuaba. Reluctante, tomé mi linterna y fui hasta allá. Y allí estaba él nuevamente, en el mismo lugar, en la misma posición. El mismo hombre anciano de rasgos indígenas, tecleando, en la máquina de escribir de la caja 6. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. Esta vez, no hablé con él, solo observé. Sus movimientos eran precisos y repetitivos. Él tecleaba, por algunos segundos, se detenía, miraba hacia un punto específico frente a él como si estuviera leyendo algo. Luego volvía a teclear. Después de unos 2 minutos en esta rutina, se detuvo, miró su reloj de pulsera, que no había notado la noche anterior, se levantó de la silla y caminó hacia el pasillo que lleva a los archivos. Lo seguía a una distancia segura, fascinada y aterrorizada al mismo tiempo. Caminaba con pasos firmes, sin vacilación, como si conociera bien el camino. Cuando llegó a la puerta de los archivos, simplemente atravesó la puerta cerrada, como si no estuviera allí, y desapareció nuevamente. Me quedé parada en el pasillo por varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver. No había forma de negarlo esta vez. No estaba soñando, no estaba alucinando. Acababa de ver a un hombre atravesar una puerta sólida como si estuviera hecha de aire. Volví a la sala de seguridad con las piernas temblorosas y verifiqué las cámaras nuevamente. Como la noche anterior, solo me mostraban a mí caminando sola, deteniéndome en la caja 6, luego siguiendo por el pasillo hasta la puerta de los archivos. El hombre anciano no aparecía en ninguna de las grabaciones. Pasé el resto de la noche inquieta, saltando con cada pequeño ruido, verificando las cámaras obsesivamente. Pero el hombre no reapareció. Cuando mi turno terminó, estaba exhausta y confundida. Decidí que necesitaba hablar con alguien sobre esto. No podía guardar aquella experiencia solo para mí, o acabaría enloqueciendo. Recordé que Javier, el supervisor de seguridad que trabajaba en el turno de la mañana, estaba en el banco desde hacía más de 20 años. Si algo extraño ya había sucedido antes, él probablemente lo sabría. Esperé a que llegara y, antes de irme, pedí hablar con él en privado.
Javier me recibió en su pequeña oficina con una taza de café. Era un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y ojos cansados que parecían haber visto mucho en esta vida. «¿Qué pasa, Alejandra? Pareces que no has dormido en días», comentó mientras me servía café. Dudé por un momento, pensando en cómo empezar sin parecer completamente loca. Decidí ir directo al grano. «Javier, ¿has oído hablar de algo extraño que sucede en el banco durante la noche? Específicamente en la caja 6? El cambio en su expresión fue inmediato y revelador. Colocó su taza en la mesa con cuidado, miró hacia la puerta para asegurarse de que estaba cerrada y se inclinó hacia adelante. «¿Lo has visto, verdad?», preguntó en voz baja. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Un hombre anciano, indígena, que aparece a las 3:27 de la madrugada y se queda tecleando en la máquina de escribir. Javier asintió lentamente, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Entonces no soy la única», murmuré, sintiendo un extraño consuelo al saber que no estaba enloqueciendo. «No, no lo eres», confirmó Javier. «Lo vi por primera vez hace casi 15 años, cuando hacía el turno de noche, exactamente como lo describiste. Siempre a la misma hora, siempre la misma rutina». Se levantó, fue hasta un archivo en la esquina de la habitación y sacó una carpeta amarillenta. Después de verlo por tercera noche consecutiva, comencé a investigar. Quería entender qué podría estar sucediendo. Miré la foto con una mezcla de fascinación y miedo. Entre los empleados, había algunos hombres con rasgos indígenas marcados. Cualquiera de ellos podría ser el hombre que había visto en las 2 últimas noches. «¿Crees que es uno de ellos?», pregunté, señalando la foto. Javier se encogió de hombros. «Tal vez. Hay historias sobre empleados que murieron en este edificio a lo largo de los años. Uno de los relatos menciona a un empleado indígena que habría sufrido un ataque cardíaco mientras trabajaba tarde en la noche, tecleando informes. Según los periódicos de la época, fue encontrado a la mañana siguiente por el conserje, aún sentado en su silla, con las manos sobre la máquina de escribir. Sentí un nudo en la garganta, y la hora estimada de muerte fue entre las 3 y las 4 de la madrugada», completó Javier. El médico forense no pudo precisar más que eso, pero podría haber sido a las 3:27, concluí. Javier asintió gravemente. «¿Por qué seguiría apareciendo?», pregunté después de un momento de silencio. «¿Por qué repetir siempre la misma rutina después de tanto tiempo?». Javier se encogió de hombros. «¿Quién sabe? Tal vez ni siquiera sepa que está muerto. Tal vez, para él, sea solo un día normal de trabajo que se repite eternamente. Muchas culturas indígenas tienen una visión diferente sobre la muerte y el tiempo. Quizás para ese espíritu no ha pasado tanto tiempo». Tomó un sorbo de café antes de continuar. «Cuando comencé a verlo, estaba tan asustado como tú. Pensé que me estaba volviendo loco. Se lo conté a mi supervisor en ese momento y me transfirió al turno de día inmediatamente. Creo que pensó que estaba inventando excusas para no trabajar de noche». Javier rió sin humor. Después de eso, escuché rumores de otros guardias nocturnos que también lo vieron. Algunos pidieron transferencia, otros simplemente renunciaron. Nadie quería hablar de ello abiertamente, por miedo a parecer loco o supersticioso. «¿Y las cámaras?», pregunté. «¿Nunca captan nada?». Javier negó con la cabeza. «Nunca. Ya lo he verificado cientos de veces. Las cámaras solo muestran al guardia reaccionando a algo invisible. Es como si esa aparición existiera en una frecuencia diferente, que solo podemos ver con nuestros ojos, pero que los equipos electrónicos no captan». Cerró la carpeta y la devolvió al archivo. «En los últimos años, la administración del banco ha cambiado a los guardias nocturnos con tanta frecuencia que se ha convertido en una broma interna. Nadie dura más de unos meses. Tú eres la que ha permanecido más tiempo recientemente». Lo miré, confundida. «¿Por qué nunca me contaste esto antes? ¿Por qué dejar que lo descubriera sola?».
Javier pareció genuinamente arrepentido. Quería contártelo, Alejandra, pero ¿cómo le explicarías algo así a alguien? Si te hubiera dicho en tu primer día, por cierto, tenemos un fantasma que aparece todas las noches a las 3:27, ¿habrías creído? ¿O habrías pensado que era algún tipo de broma para asustar a la novata? Tenía razón, por supuesto. No lo habría creído. Habría pensado que era una broma de mal gusto o que Javier estaba loco. Necesité verlo con mis propios ojos para creerlo. ¿Qué crees que debo hacer?, pregunté finalmente. ¿Pedir transferencia como los otros? Javier me estudió por un momento. Eso depende de ti. Esa aparición nunca ha lastimado a nadie, por lo que sé. Solo existe, siguiendo su rutina. Algunos guardias aprendieron a convivir con eso. Otros no pudieron. Salí del banco aquella mañana con la cabeza dando vueltas, llena de preguntas sin respuestas. Han pasado 3 meses desde aquella conversación con Javier. Decidí quedarme en el turno nocturno, parcialmente por la necesidad del adicional para el tratamiento de mi madre, parcialmente por una extraña sensación de curiosidad. Todas las noches, a las 3:27, la aparición surge y sigue su rutina silenciosa. A veces observo desde lejos, otras veces evito completamente el área de las cajas a esa hora. Nunca intenté hablarle nuevamente. Nunca intenté interferir en su rutina. Solo dejo que continúe su trabajo eterno, atrapado en un bucle de tiempo que solo él puede ver. Las cámaras de seguridad siguen mostrando solo a mí, reaccionando al vacío. Los otros empleados del banco siguen sin saber lo que sucede durante la madrugada. Solo yo y Javier compartimos ese secreto. A veces me pregunto si esa aparición sabe que está muerta, si es consciente de que han pasado décadas desde su posible último día de trabajo, si se da cuenta de que el mundo a su alrededor ha cambiado, que el lugar donde posiblemente trabajó ahora es un banco moderno. Probablemente nunca sabré las respuestas. Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 32 años y soy profesor de educación física en el Colegio Preparatorio Municipal de Ciudad Juárez. Siempre he sido un atleta dedicado, incluso después de abandonar los sueños de competir profesionalmente. En los últimos 5 años, he adoptado una rutina rigurosa de entrenamiento que incluye carreras nocturnas por el Parque Central. Prefiero correr de noche por varios motivos. El parque está menos concurrido, el aire parece más limpio sin la contaminación del tráfico intenso del día, y hay algo casi meditativo en correr bajo las luces artificiales de las farolas, escuchando solo el sonido de mis propios pasos y respiración. Incluso durante el invierno, cuando las temperaturas en Chihuahua pueden ser brutales, no abandono mi rutina, simplemente me adapto. Más capas de ropa, guantes térmicos, gorro, máscara facial para proteger los pulmones del aire helado. Los inviernos aquí pueden ser implacables, con temperaturas que frecuentemente caen por debajo de 0, pero siempre he creído que enfrentar condiciones adversas fortalecen no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Fue durante uno de esos inviernos particularmente rigurosos, hace aproximadamente 2 años, cuando comencé a notar algo extraño en el parque. Siempre corría por el mismo recorrido, entraba por la puerta norte, seguía por el sendero principal que rodea el lago artificial, pasaba por el área de picnic, luego por la sección de monumentos históricos, y finalmente completaba el circuito, volviendo al punto de partida. Era una ruta de aproximadamente 5 kilómetros que recorría 3 veces, totalizando mis 15 kilómetros diarios. En la tercera semana de enero, cuando la temperatura había caído a 7 degrees, noté por primera vez al anciano sentado en el banco cerca del pequeño mirador que da vista al lago. Eran alrededor de las 22:30, y el parque estaba completamente desierto, como era de esperar en esas condiciones climáticas. Nadie en su sano juicio se quedaría sentado en un banco de parque a esa hora, con ese frío cortante. Pero allí estaba él, un hombre anciano, probablemente de unos 80 años, sentado perfectamente erguido en un banco de madera,
Usaba un poncho tradicional de lana en tonos terrosos y un sombrero de vaquero de alas anchas que sombreaba parcialmente su rostro. Lo que más me llamó la atención, además de su presencia inusual a esa hora y en ese clima, fue lo que estaba haciendo: alimentando pájaros. Pequeñas aves oscuras, que no pude identificar en la penumbra, saltaban alrededor de sus pies, ocasionalmente posándose en sus manos extendidas para tomar lo que parecía ser maíz o semillas. Disminuí el ritmo de la carrera al pasar por él, intrigado por la escena. Los pájaros no deberían estar activos a esa hora, mucho menos con esa temperatura. La mayoría de las aves migratorias ya habrían partido hacia el sur, y las locales estarían refugiadas en nidos o cavidades de árboles, conservando calor. Pensé en detenerme y preguntar si estaba bien, si necesitaba ayuda. Después de todo, un anciano solo en el parque a esa hora, con ese frío, podría estar desorientado o en peligro. Pero algo en su postura, en la calma con la que alimentaba a los pájaros, me hizo seguir adelante. Parecía perfectamente a gusto, como si estuviera exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Continué mi carrera, pero no pude quitarme esa imagen de la cabeza durante el resto del recorrido. La noche siguiente, confieso que sentí una punzada de curiosidad al acercarme a esa parte del parque. Para mi sorpresa, el anciano estaba allí nuevamente, en el mismo banco, en la misma posición, alimentando a los mismos pájaros misteriosos. Esta vez, disminuí aún más el ritmo y lo observé con más atención. Fue cuando noté el primer detalle perturbador. A pesar de que la temperatura estaba aún más baja que la noche anterior, cerca de 10 degán, el hombre no usaba guantes. Sus manos, arrugadas y de venas prominentes, estaban completamente expuestas al frío mientras sostenían las semillas para los pájaros. Cualquier persona normal tendría los dedos morados y doloridos en cuestión de minutos en esas condiciones. Además, usaba el mismo poncho y sombrero, sin ninguna protección adicional contra el frío extremo. No había bufanda protegiendo su cuello, ni botas adecuadas para el invierno en sus pies, solo lo que parecían ser botas de cuero tradicionales, gastadas por el uso. Lo más extraño de todo, mientras mi respiración formaba densas nubes de vapor en el aire helado, la suya no existía. No había absolutamente ninguna condensación saliendo de su boca o nariz. Esta vez, decidí detenerme. Salí del sendero de carrera y me acerqué al banco, sintiendo el corazón acelerarse de una forma que no tenía nada que ver con el ejercicio físico. «Buenas noches, señor», dije, con la voz ligeramente temblorosa. No sé si por el frío o por el nerviosismo. «Es una noche muy fría para estar al aire libre. ¿Se encuentra bien?» No hubo respuesta. El anciano continuó alimentando a los pájaros como si yo no existiera, como si no hubiera escuchado una palabra de lo que dije. Pensé que tal vez era sordo, así que me acerqué más, posicionándome directamente en su campo de visión. «Señor», intenté nuevamente, un poco más alto. Nada. Ninguna reacción, ningún movimiento que indicara que había percibido mi presencia. Los pájaros, sin embargo, parecieron notarme. Algunos volaron, asustados por mi aproximación, solo para regresar segundos después, como si yo tampoco existiera para ellos. Me quedé allí parado por algunos momentos, observando aquella escena surrealista. El anciano, impasible, continuaba su ritual de alimentar a los pájaros, sus movimientos lentos y precisos, casi hipnóticos. Su piel morena, marcada por profundas arrugas que contaban historias de una vida larga bajo el sol del desierto, tenía una cualidad extraña bajo la luz amarillenta de las farolas del parque. Parecía, no sé bien cómo describirlo, menos sustancial, de alguna manera, como si la luz pasara parcialmente a través de ella. Extendí mi mano, vacilante, para tocar su hombro, para confirmar que era real, que no estaba alucinando debido al frío o al cansancio. Pero algo me detuvo. Un instinto profundo, primitivo, que me decía que no interfiriera,
que no tocara. Retiré mi mano y, sin decir nada más, volví al sendero y retomé mi carrera, con el corazón aún acelerado y la mente repleta de preguntas. En las noches siguientes, el anciano continuó allí, siempre en el mismo banco, siempre alimentando a los mismos pájaros inexplicables, siempre a las 22:30, independientemente de las condiciones climáticas. Comencé a ajustar mi ruta para pasar por ese lugar exactamente a esa hora, como si fuera atraído por una fuerza invisible. Intenté hablar con él algunas veces más, siempre sin éxito. Era como si yo fuera completamente invisible e inaudible para él. Después de 2 semanas de estos encuentros unilaterales, comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Sería que el estrés del trabajo, combinado con el esfuerzo físico y el frío extremo, me estaba haciendo alucinar? Necesitaba una confirmación externa, alguien que pudiera decirme si el anciano era real o solo fruto de mi imaginación. Fue cuando decidí invitar a Miguel, mi mejor amigo y colega de trabajo, a correr conmigo. Miguel era escéptico por naturaleza, el tipo de persona que siempre busca explicaciones racionales para todo. Si había alguien que podría ayudarme a entender lo que estaba sucediendo, era él. ¿Quieres que vaya a correr contigo? ¿En el parque? ¿De noche? ¿Con este frío? Miguel me miró como si hubiera perdido completamente el juicio cuando lo invité en la sala de profesores. Sí, solo una vez. Necesito que veas algo. O a alguien, respondí, tratando de no sonar tan desesperado como me sentía. Después de mucha insistencia y la promesa de pagar varias rondas de cerveza el fin de semana, Miguel finalmente accedió. Quedamos para la noche siguiente. A medida que se acercaba la hora, sentí una mezcla de ansiedad y alivio. Finalmente tendría una respuesta. O Miguel vería al anciano y yo sabría que no estaba loco, o él no vería nada, y yo necesitaría buscar ayuda psicológica urgentemente. Nos encontramos en la entrada del parque a las 22:15. Miguel estaba envuelto en tantas capas de ropa que apenas podía moverse, refunfuñando sobre cómo yo debía ser masoquista para hacer esto regularmente. Corrimos juntos por el recorrido habitual, aunque a un ritmo más lento para acomodar a Miguel, que claramente no estaba acostumbrado a carreras nocturnas en invierno. Cuando nos acercamos al mirador, sentí mi corazón acelerarse. Allí estaba él, exactamente como en las noches anteriores, el anciano con poncho y sombrero de vaquero, alimentando a sus pájaros nocturnos. Allí, señalé, reduciendo el ritmo hasta detenerme completamente. ¿Ves a ese señor en el banco? Miguel se detuvo a mi lado, jadeante, mirando en la dirección que yo señalaba. Su rostro mostraba solo confusión. ¿Qué señor? No hay nadie allí, Rodrigo. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. ¿Cómo que no? Justo allí en el banco cerca del mirador, un anciano con poncho marrón y sombrero de vaquero, alimentando pájaros. Insistí, señalando más enfáticamente. Miguel miró nuevamente, ahora con preocupación en sus ojos. Viejo, no hay nadie allí. El banco está vacío. ¿Y qué pájaros estarían activos con este frío? ¿Estás bien? No estaba bien, obviamente. Mientras Miguel veía solo un banco vacío en un parque desierto, yo seguía viendo al anciano con perfecta claridad, sus movimientos lentos y deliberados al alimentar a los pájaros que, aparentemente, también solo existían para mí. Traté de disimular mi conmoción, murmurando algo sobre haber confundido las sombras, y sugerí que continuáramos la carrera. Miguel estuvo de acuerdo, aunque me lanzó miradas preocupadas durante el resto del recorrido. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, sugirió que yo aflojara un poco en los entrenamientos y considerara tomarme algunos días libres. Asentí mecánicamente, pero mi mente estaba en otro lugar. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué podía ver personas que nadie más veía? La respuesta que comenzaba a formarse en mi mente era tan aterradora como fascinante. Tal vez el anciano no era una alucinación, sino un espíritu. Y si yo podía verlo, ¿eso significaba que tenía algún tipo de mediumnidad? En los días siguientes, evité el parque.
Necesitaba procesar lo que estaba sucediendo, entender lo que aquello significaba. Pasé horas en internet investigando sobre experiencias mediúmnicas, videncia, comunicación con espíritus. Leí decenas de relatos de personas que afirmaban tener habilidades similares, que podían ver o sentir presencias que otros no podían. Muchos de estos relatos resonaban profundamente conmigo, describiendo sensaciones y experiencias que yo mismo había vivido sin nunca haberles dado nombre. Como esa sensación ocasional de no estar solo en una habitación vacía, o los escalofríos inexplicables que sentía en ciertos lugares, o incluso los sueños vívidos con personas fallecidas que tenía desde niño, pero siempre atribuía a mi imaginación fértil. ¿Sería que todas estas pequeñas señales a lo largo de mi vida estaban tratando de mostrarme algo que me negaba a ver? Encontré un pequeño centro espírita en la periferia de la ciudad. No era el tipo de lugar que normalmente frecuentaría, pero mi necesidad de respuestas superaba cualquier incomodidad o escepticismo. El centro era modesto, una casa adaptada con una sala principal donde se realizaban charlas y sesiones de estudio. Fui recibido por una señora de mediana edad llamada Doña Carmen, quien me invitó a participar en un grupo de estudios sobre mediumnidad. Dudé al principio, pero algo en la calma y la seguridad con que hablaba me hizo aceptar. Durante las semanas siguientes, participé discretamente en las reuniones, escuchando más que hablando, absorbiendo información sobre diferentes tipos de percepciones mediúmnicas, sobre cómo identificarlas y, más importante, cómo lidiar con ellas de forma saludable. Aprendí que la mediumnidad no era necesariamente un don o una maldición, sino simplemente una sensibilidad aumentada para energías y presencias que la mayoría de las personas no puede percibir. Doña Carmen explicó que muchas personas desarrollan esta sensibilidad después de traumas, periodos de gran estrés emocional o cambios significativos en la vida. Otras nacen con ella más aflorada. En cualquier caso, enfatizaba que era importante aprender a controlar estas percepciones, establecer límites, protegerse energéticamente. Ver espíritus no es diferente de ver personas vivas, dijo en una de las sesiones. Algunos son buenos, otros no tanto. Algunos necesitan ayuda, otros quieren ayudar. Lo importante es mantener el discernimiento y no permitir que estas experiencias controlen tu vida. Sus palabras me reconfortaban, pero aún así sentía miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a profundizar en algo que parecía tan más allá de mi comprensión. Y principalmente, miedo de volver al parque y enfrentar nuevamente esa presencia enigmática. Después de un mes de estudios en el centro espírita y mucha reflexión personal, decidí que era hora de enfrentar mi miedo. En una noche particularmente fría de febrero, volví al Parque Central para mi carrera nocturna. Mi corazón latía acelerado mientras me acercaba al mirador, no por el esfuerzo físico, sino por la ansiedad de lo que podría encontrar. Y allí estaba él, como si ningún tiempo hubiera pasado, el mismo anciano, en el mismo banco, con el mismo poncho y sombrero, alimentando a los mismos pájaros misteriosos. Pero esta vez, lo veía con otros ojos. Ya no era solo una aparición aterradora e inexplicable, sino un espíritu, una energía, un ser que, por alguna razón, seguía atrapado en ese lugar, en esa actividad. Siguiendo las enseñanzas de Doña Carmen, me detuve a unos metros de distancia, respiré profundo para centrarme y mentalmente establecí una protección a mi alrededor. Entonces, con un coraje que no sabía que poseía, me acerqué nuevamente al banco. Cuando me acerqué al banco esta vez, algo extraordinario sucedió. El anciano, que siempre parecía ajeno a mi presencia, giró lentamente la cabeza en mi dirección. Sus ojos, profundos y serenos, encontraron los míos por primera vez. No había miedo en ellos, ni confusión, solo una sabiduría tranquila que parecía trascender el tiempo. Por un momento, permanecimos así, en silencio, solo observándonos. Entonces, gradualmente, su figura comenzó a cambiar.
El poncho, el sombrero de vaquero, las arrugas en su rostro, todo comenzó a disolverse, como niebla bajo el sol de la mañana. En su lugar, surgió una luz blanca, suave y pulsante, que irradiaba no solo claridad, sino también una sensación de paz y seguridad que nunca había experimentado antes. La luz no era deslumbrante, sino acogedora, como un abrazo cálido en medio del frío cortante de aquella noche de invierno. Mientras la observaba, sentí una onda de bienestar envolverme completamente. Era como si cada célula de mi cuerpo respondiera a esa energía, reconociéndola como algo familiar y profundamente reconfortante. Los pájaros, que antes saltaban alrededor del anciano, ahora parecían bailar dentro y alrededor de esa luz, como pequeñas estrellas orbitando un sol en miniatura. Ya no había frío, ya no había miedo, solo una sensación de plenitud y conexión que las palabras no pueden describir adecuadamente. No sé cuánto tiempo permanecí allí, inmerso en esa experiencia trascendental. Podrían haber sido minutos u horas. El tiempo parecía haber perdido su significado convencional. Eventualmente, la luz comenzó a disminuir, no apagándose, sino como si estuviera recogiéndose dentro de sí misma. Los pájaros, uno por uno, desaparecieron en el aire nocturno. Cuando la luz finalmente se disipó por completo, me quedé solo frente al banco vacío, pero ya no me sentía solitario. Algo había cambiado dentro de mí, una comprensión silenciosa que iba más allá del conocimiento intelectual. Respetuosamente, hice una pequeña reverencia hacia el banco y susurré un «gracias», sincero, aunque no sabía exactamente a quién o a qué estaba agradeciendo. Entonces, con el corazón ligero y la mente clara, retomé mi carrera y completé mi recorrido habitual. Aquella noche marcó un punto de inflexión en mi vida. No volví a ver al anciano o la luz en el parque, aunque continuaba mis carreras nocturnas regularmente. Era como si ese encuentro final hubiera cerrado un ciclo, cumplido un propósito que yo todavía estaba tratando de comprender. En las semanas siguientes, continué frecuentando el centro espírita, ahora con más apertura y menos aprensión. Compartí mi experiencia con doña Carmen, quien escuchó atentamente, sin sorpresa ni juicio. Algunos espíritus aparecen ante nosotros no para pedir ayuda, sino para ayudarnos, explicó. Para despertar en nosotros capacidades que estaban dormidas, para guiarnos hacia un camino que, de otra manera, tal vez nunca encontraríamos. Sus palabras resonaron profundamente conmigo, dando sentido a lo que había vivido. Comencé a participar en más actividades en el centro, no solo los estudios sobre mediumnidad, sino también sesiones de meditación, trabajos de asistencia espiritual y grupos de desarrollo mediúmnico. Aprendí que la mediumnidad tiene muchas formas y manifestaciones. Algunos ven, otros sienten, otros escuchan o simplemente saben. Descubrí que mi sensibilidad se manifestaba principalmente a través de la evidencia y la sensación, y que esto no era algo que temer, sino algo para comprender y desarrollar con responsabilidad y equilibrio. Hoy, casi 2 años después de aquel encuentro transformador en el Parque Central, todavía estoy al comienzo de mi jornada espiritual. Hay mucho que aprender, mucho que comprender. Continúo mi trabajo como profesor, mis carreras nocturnas, mi vida cotidiana, pero ahora llevo conmigo una conciencia diferente, una percepción más amplia de la realidad que nos rodea. Ocasionalmente, todavía veo presencias que otros no ven, un rostro en la multitud que desaparece cuando miro directamente, una figura sentada en un banco de iglesia vacío, un niño jugando en un parque infantil desierto. No busco estas visiones, pero tampoco las rechazo más. Nunca descubrí quién era el anciano del parque, si fue una persona real que vivió en Ciudad Juárez en algún momento del pasado, o si era una manifestación de energía que asumió esa forma específica para que yo pudiera comprenderla. Tal vez no importe realmente. Lo que importa es lo que aquel encuentro despertó en mí. Una apertura a posibilidades que antes ni siquiera consideraba. Una aceptación de que hay más en la existencia,
que lo que nuestros sentidos físicos pueden captar. Todavía tengo dudas, todavía tengo momentos de incertidumbre. Todavía estoy descubriéndome en este nuevo camino. Pero ahora sé que no estoy solo en esta jornada, ni en el sentido espiritual, ni en el sentido humano, pues encontré una comunidad de personas que comparten experiencias similares, y eso, por sí solo, ya es un consuelo inmenso.